Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconectados. Un programa enfocado a la familia, con temas de actualidad para conectar a padres e hijos. Reconectados. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí en Reconectados. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Shaddai, la radio que te bendice. Una vez más aquí hablando acerca de moviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Es una bendición estar una vez más con ustedes. Los que nos siguen por redes sociales, por Facebook. Estamos ya hablando, ya transmitiendo una emisión más de Reconectados. Y bueno, estamos aquí checando un poquito el audio. Parece que ahí está. Hola. Bien. Ok. Bueno, estamos hablando, la semana pasada estuvimos hablando, bueno, en semanas pasadas hemos estado hablando acerca de las inteligencias de los hijos, conociendo más a tu hijo. Hemos estado hablando también acerca de su carácter, los temperamentos. Y bueno, ha sido una semana ajetreada y les saludo el pastor Benny Fuentes aquí una vez más. Y como siempre me acompaña... Hola, Ada Nayeli Hernández, psicoterapeuta. Y pues es un gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy vamos a continuar con el tema que habíamos visto la semana antepasada, que era las inteligencias múltiples en los niños. Y bueno, les explicábamos que es importante conocer a nuestros hijos en todos los ámbitos. Es importante conocerlos a nivel emocional, pero también a nivel cognitivo, y esta es una parte de lo que es su intelecto. A veces pensamos como papás que si nuestro hijo no saca el 10 de calificación en la boleta, pues como que nos ponemos tristes y decimos, pues mi hijo no es muy inteligente, ¿no? Pero revisábamos este concepto nuevo, bueno, que de hecho no es un concepto nuevo, porque la inteligencia, como se ha medido y percibido desde antes, sigue siendo, en esta teoría que les presentamos hace 15 días y que continuamos hoy con este tema, es una teoría que viene de un psicólogo estadounidense, investigador de la Universidad de Harvard. Él es Howard Gardner, y él propone que no hay un solo tipo de inteligencia, sino que hay 8 variantes o 8 maneras en que la inteligencia se manifiesta. Explicábamos que antes se concebía la inteligencia solamente como que quienes eran muy buenos con los números o quienes eran muy buenos con las palabras, ¿no? Y un poquito más o menos se medía lo que era la inteligencia espacial, pero espacial refiriéndose al manejo de espacios visualmente, etcétera. Pero Gardner descubrió que en realidad hay 8 formas en las que se manifiesta la inteligencia de un ser humano, y que todos somos inteligentes, solamente que no lo podemos muchas veces reconocer porque en nuestro medio no se está midiendo esa inteligencia, ¿no? Así es. Antes existían solamente estos test clásicos de coeficiente intelectual, donde te daban un rango de calificación de 100 a, 100 como la media, 90 o 100 como la media, hasta un máximo de 160, 180. Ya hablamos de personas así como genios. Y de 100 para abajo eran personas que ya tenían un déficit intelectual, ¿no? Pero Gardner está en desacuerdo en medir la inteligencia solo como un factor, como una capacidad de resolver problemas de orden abstractos. Exactamente. Estos test de inteligencia, el clásico test de coeficiente intelectual, solamente mide lo que es el tipo de inteligencia lógico-matemática y un poco lo que es la verbal
muy poco porque en realidad no mide todo el espectro de lo que es la inteligencia verbal. Y rara vez, o incluye muy poquito también de lo que es la inteligencia visual espacial, pero deja de fuera, por ejemplo, lo que es la corporal kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, naturalista y bueno, las que le siguen. Porque todo esto es parte de una teoría, pero que en realidad se ha llevado con muchos estudios, con muchas investigaciones, con muchas personas y niños, ¿verdad? Sí, en donde va descubriendo otros tipos de inteligencia que realmente no estamos familiarizados. Y a veces nuestros hijos pareciera que no ponen atención o que se distraen mucho. Hay niños muy inquietos. Y entonces de repente tiene que ver este tipo de enfoque en cuanto a descubrir a nuestros hijos, descubrir su carácter, su temperamento. Hemos hablado de los tipos de temperamento, ¿verdad? También cómo se manifiestan diferentes formas en que nuestros hijos encaran sus sentimientos. Y ahorita estamos hablando básicamente de inteligencia, de que ya es algo que tiene que ver con el pensamiento, con la resolución de problemas, pero de distintas disciplinas, en donde es importante y muy padre. Hace 15 días estuvimos hablando de 3 tipos de inteligencias que no son las más comunes. Vimos la inteligencia intrapersonal, vimos la inteligencia ¿cuál fue la otra? Interpersonal. Interpersonal. Y la otra fue la inteligencia naturalista. Sabimos acerca de cómo hay niños que son muy empáticos y tienen una inteligencia interpersonal. O sea, pueden medir, pueden de alguna manera desarrollar una convivencia con los demás niños porque tienen ese tipo de inteligencia. Interpersonal sí es la habilidad de discernir las intenciones, los pensamientos de los demás. Así es. Sus emociones, etcétera. Esa es la interpersonal. Intra es que saben comprender mucho su mundo interno. Claro. Y la naturalista, vimos que eran personas que tienen la facilidad para comprender patrones que se dan en la naturaleza, ¿no? Como los biólogos, zoólogos, etcétera. Claro, los que estudian el clima, los meteorólogos. También, claro. Sí. Y bueno, hoy estaremos viendo un poquito más de todas las inteligencias en general, más o menos cuáles son las vocaciones y lo que tratan de enfocarse en estas disciplinas y cómo podemos descubrir esto en nuestros hijos, ¿verdad? Cómo podemos ver. Pero bueno, antes de continuar y entrar al tema, yo quiero nomás hacerles un comentario, un anuncio. También hemos estado trabajando mucho por la defensa de la familia y sabemos que esto es una estación cristiana y hablamos de valores fundados en la palabra de Dios, pero aún y sin irnos exclusivamente en la palabra de Dios, hemos estado hablando de defensa del matrimonio en el diseño natural, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de los derechos de los niños a ser adoptados por un papá y por una mamá, y también por la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Y hace poquito, el sábado pasado, tuvimos una marcha muy interesante, muy fuerte en Chilpancingo, y de hecho fue en 48 ciudades de la República Mexicana. Fue una marcha por la vida, por la familia y por la libertad. Y bueno, solamente quiero hacer este paréntesis para comentarte, amiga que nos escuchas, que mucha gente estamos apoyando este movimiento en el que defendemos la familia, defendemos la vida, que estamos en contra del aborto, pensamos y creemos que Dios, desde que se da la gestación de un ser humano, ahí ya está la vida, y esa vida hay que protegerla, esa vida ya tiene derechos, y es algo que tenemos que de alguna manera reconocer. También estamos en contra por ejemplo, de la legalización de la marihuana. Es todo un debate, es un tema muy fuerte, pero bueno, son corrientes que han estado queriendo venir a este país, y creo que muchas sociedades estamos de acuerdo en que no queremos que esto venga y que pase como en otros países, que es de verdad hay situaciones muy extremas. Es el inicio de una decadencia, ¿no? Sí, una decadencia moral, una decadencia espiritual, que definitivamente tenemos que levantar la voz, especialmente por nuestros hijos, porque ahorita podemos decir, bueno, ya nosotros como adultos sabemos que si a mí no me ofrecen, aunque me ofrezcan o no me ofrezcan, por ejemplo, de beber, de tomar, pues yo tengo un control yo ya sé si debo tomar o no. Pero el problema es que esto llega a los niños, ¿no? O sea, si se llega, por ejemplo, a legalizar la marihuana, o sea, los niños con tantas capacidades, con todo el futuro por delante, y caer en las drogas, y ahora que aún no es legal, es algo que se maneja por debajo del agua, pero los niños son vulnerables a esto, los adolescentes son vulnerables a esto, a los vicios. Tenemos que ser muy cuidadosos como sociedad, qué permitimos y qué no, ¿verdad? Pero bueno, eso es nada más comentarles de este fin de semana pasado, y también adelantarles que el próximo 12 de octubre tenemos esa misma marcha, la vamos a hacer aquí en Acapulco.
Estamos convocando a todas las familias, a toda la sociedad civil, a todos los papás, mamás. Es una marcha por la familia, por la vida y por la libertad. Estaremos saliendo del Parque Papagayo, ahí a la altura de junto a donde está el Parque Papagayo y la calle esta que está por enfrente al Ritz, creo que es Gómez Morín. Ahí vamos a estar saliendo y vamos a caminar hacia el Parque de la Reina y vamos a estar manifestándonos, ¿verdad?, a favor de la vida y la familia. Bueno, continuamos ahora sí con tema de... Muy importante hacer valer la voz como papás, ¿no? Porque a fin de cuentas es para claro que sí. No permitir que todas estas cosas que pueden afectar a... Claro, y por supuesto estamos también en contra de la ideología de género. Es una ideología muy perniciosa que se está metiendo a las escuelas, que quieren enseñar cuestiones antinaturales a nuestros hijos y que bueno, ahorita no toca el tema hablar, ya lo hemos hablado aquí en esta estación y en este programa, pero bueno, sí estamos queriendo saber qué se informa a nuestros hijos, qué se les está dando en la escuela y que nosotros los papás somos los responsables de su educación sexual, de su educación moral. Ese papel no debemos soltárselo a nadie, ni siquiera a la iglesia. La iglesia tiene su papel, pero somos los padres los que tenemos que educar sexualmente y moralmente a nuestros hijos. Y no una institución, no es el Estado, no es la escuela, no es la iglesia, somos los papás. Y por eso también es importante estar informados. Ok. Pues bueno, quédate, no te vayas. Vamos a terminar hoy, esperemos, ahora sí, con este tema de las inteligencias múltiples. Y la razón que tiene en cuanto a este contexto de los principios que tenemos que tener como padres cristianos y no cristianos también. En general, como padres que estamos preocupados por realmente cumplir nuestra misión. Ya hablamos en nuestro primer programa hace como un año. Sí. Lo que es nuestra misión como padres. Y la misión como padres es potenciar el desarrollo de nuestros hijos de tal manera que lleguen a cumplir el propósito para el cual Dios los puso en esta tierra. Como bien decía aquí el pastor Benny, cada ser, cada vida que es fecundada, gestada, ya viene con un propósito. Ya Dios lo permitió porque tiene un plan perfecto para esa persona. Y este asunto de descubrir, identificar cuál es esa inteligencia particular que es la que tu hijo está presentando, tiene que ver con su propósito en la tierra. A fin de cuentas, la idea de nosotros como padres estar al tanto de que existen esta variedad de formas o de expresiones de la inteligencia es necesario, porque de esa manera vas a poder distinguir cuál es probablemente o muy seguramente el propósito que Dios tiene para tu hijo en esta tierra. Y fíjate, ¿sí? Hablando aquí de la vida y de cómo Dios yo solamente quiero recordarles en el Salmo 139, versículos 13, 14, 15, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, el versículo 14 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Fíjate que habla de que el embrión fue visto por Dios y ya conocía el Señor desde el momento de que era un feto. Dice, ya tenías un plan para mí. Y además dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas. Fíjate, eso es algo muy poderoso. Sí. Porque decimos, ¿cuál libro? Ajá. Y ahora las últimas teorías acerca de la vida hablan del libro del ADN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, no sé cómo le llaman. Pero el ADN es un libro de información que está en cada célula de un ser vivo. Y eso apenas se descubrió. Y fíjate, en la Biblia ya estaba escrito, en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron formadas. Desde que un bebé es concebido. Absolutamente, tiene que ver con esto del ADN. ¿Sí? El ADN es el libro de la vida, es en donde vienen todas las cadenas de información, de proteínas y todo lo que un ser vivo va a tener durante toda su vida. Y va a ser hombre, o va a ser mujer, o va a ser una especie animal, pero todo está escrito en el ADN. Y eso ya habla de que hay una preconcepción, hay un diseño. Por eso creemos en un Dios creador, porque Dios creó ese diseño inteligente que somos los seres humanos. Y bueno, por supuesto, en ese libro también están, en el ADN también hay estudios que hablan acerca del temperamento, hablan de la inteligencia. Es más, la otra vez te quería preguntar
si hay inteligencia, el tipo de inteligencia se hereda también, ¿verdad? Sí, Tiene sí, que ver definitivamente también es algo que ya viene de hecho, estos 8 tipos de inteligencia de los que estamos hablando son características ya innatas, o sea, que ya vienen de fábrica, como decías. Por eso decimos, ya viene en el diseño de la persona, así como el temperamento también ya viene de manera genética, que obviamente sí vienen ya determinadas genéticamente, pero también se pueden desarrollar. Claro. Esa es la ventaja, ¿no? Qué bien, sí. Puedes venir ya, por ejemplo, de nacimiento con una facilidad para lo verbal, por decir, pero ya dependerá de si lo desarrollas, lo potencias, va a llegar a un buen... Claro, hay padres que tenemos hijitas que hablan como periquito todo el tiempo y bueno, ya se les nota esa facilidad, hasta dormidas hablan. Pero bueno, ok, vamos a ver algunas inteligencias, vamos a entrar ahora sí al tema antes de que vayamos a un corte, pero vamos a ver alguna inteligencia. La semana pasada les comentamos, ya vimos 3, vamos a ver ahorita las que son más comunes, más finalmente las que más conocemos, y la primera que tenemos aquí es la inteligencia verbal o lingüística, si quieres para que checar. Sí. Ok, me gustaría también, mientras que voy definiendo en qué consiste, que tú como papá vayas como haciendo este análisis, se aplica, no se aplica a mi hijo, etcétera. Exacto. La idea es esa, que tú identifiques cuáles son esas habilidades que tu hijo presenta más. Y vamos a ir dando también pautas de cómo tú puedes potenciar, si tú ya te diste cuenta que a tu hijo se le facilita esta área, o que esta puede ser su inteligencia dominante, también qué cosas puedes hacer para que se desarrolle más, ¿no? Y vamos a dar también cierto como consejos o orientación de qué carrera le convendría estudiar de acuerdo al tipo de inteligencia que él manifiesta. También es bien importante que hay, así como en los temperamentos, las combinaciones que se dan. Claro. Platicábamos, por ejemplo, en el otro programa, que un artista, sea de cualquier disciplina artística, va a necesitar la inteligencia intrapersonal, porque tiene que ver con el expresar ideas, con estar en contacto con las emociones, con todo esto. Expresar sus emociones a través de su arte. Exactamente. Va a necesitar siempre no solamente necesita saber expresar sus emociones, sino tener la técnica correcta para hacerlo, ¿no? Exacto. Necesitará, por ejemplo, la combinación de inteligencia intrapersonal con la inteligencia musical, si va a ser un músico, o con la inteligencia con la visual, si es que quiere dedicarse a la pintura, o las artes plásticas, o el cine, o todo esto. Claro. Entonces, es siempre una manifestación artística o cualquier profesión va a necesitar de la combinación de varias tipos de inteligencia. No puedes decir que se necesita solo una, ¿no? Solamente una. Mira, déjame leer rápidamente la definición de la inteligencia verbal o lingüística. Dice, es valerse del uso del lenguaje para expresar las ideas, para expresar nuestros sentimientos o para persuadir a otros. O sea, finalmente es el uso del lenguaje expresado, ¿verdad? Así es. Y bueno, aquí hay más en sentido escrito y en sentido oral. También. Tiene, por ejemplo, los poetas, los escritores, todo tipo de personas comunicadores, exactamente. Los políticos que necesitan saber dar como muy buenos discursos, ser persuasivos. Para persuadir, sí. Todo ese tipo de personas necesitan este tipo de inteligencia. Y realmente esa es una inteligencia que es muy explorada en las escuelas, porque o te vas a lo matemático o te vas a lo lingüístico, a lo social. Y por ahí pues hay materias, ¿no?, que se enfocan mucho en esto. Está español, está lenguas. Incluso, no sé si entrará aquí también el que es políglota o que habla varios idiomas. Sí, también, que tiene facilidad para entender varios lenguajes. Sí, también es. O sea, tiene que ver con ese tipo de inteligencia. Haz una prueba, amiga, es muy, muy padre y muy sencillo. A veces ahorita con las redes sociales y con la tecnología, tú puedes entrar a YouTube, ponle videos a tus hijos en otro idioma, y cuando están pequeñitos, realmente no importa el lenguaje en el que estén, ellos captan perfectamente todo. La otra vez mi hija de 3-4 años, me estaba cantando una canción en chino. O sea, ¿qué estás cantando? Y estaba cantando y luego las palabras que eran una facilidad, porque yo también sé que a cierta edad el niño tiene capacidad de aprender cualquier lenguaje. Su cerebrito está como una esponjita
Y hay veces detalles lingüísticos que ellos captan a la primera, o sea, vienen, pero ya cuando van creciendo, pues ya se agarran el lenguaje materno, ¿no? Pero sí es un buen ejercicio ponerles en otros idiomas o ponerles, por ejemplo, un follow me, un follow mosi, para que aprendan el inglés, por lo menos, que bueno, es muy... Sí. Tú puedes darte cuenta que tu hijo manifiesta esta inteligencia si se le facilita aprender idiomas, aprendió, por ejemplo, muy pronto a leer, o se le facilita expresarse de manera escrita. Hay diferentes formas en que este tipo de inteligencia se manifiesta. Claro. Básicamente es todo lo que tiene que ver con palabras y lenguaje. Y no, te decía, no solo en lo escrito, sino también en lo oral. Pero, por ejemplo, hay gente que aquí dice, por ejemplo, que se expresa y puede expresarse, por ejemplo, escribiendo, pero a la hora de pasar al frente y hablar en público, ahí ya es donde se conviene, ya es otro. Ya tiene que ver los temperamentos, ¿no? Porque hay alguien que puede hacer con un temperamento sanguíneo, expresivo, colérico, y sí tiene facilidad de expresarlo públicamente. Y hay otros no, que son más introvertidos, pero que son grandes escritores, ¿no? Y que nunca salen a la luz, pero luego salen sus libros y son bestsellers. Entonces, por ejemplo, un dramaturgo también cabría ahí. Claro. Alguien que sabe escribir, no sé, guiones, obras de teatro, películas, cosas que no necesariamente tiene que ser alguien muy extrovertido, ¿no? Y bueno, ya ahí nos está dando cierta sugerencia de a qué aptitudes o qué áreas vocacionales podría tener alguien que se le facilita este tipo de inteligencia. Bien, pues podemos ver un poquito una más. Bueno, hay otra inteligencia que también es muy conocida, muy explorada, muy puntuada en las escuelas, es la inteligencia lógica matemáticas. Y bueno, es el razonamiento, pensamiento lógico, manejo de problemas matemáticos, de números, de ecuaciones. Y bueno, ahí es una inteligencia que realmente todos la debemos tener. Todos tenemos en parte cierta inteligencia lógico-matemática, pero hay personas que muchísimo más marcado que otros. Sí, y llegan a un nivel mucho. Y llegan a un nivel de más abstracción. Toda la cuestión que tiene que ver con números, manejas muchas cuestiones abstractas, es a veces no fácil, no sencillo a ciertas edades, aunque ya a ciertas edades ya mayores sí se puede, ¿no? Yo digo, yo quiero pensar esto porque son inteligencias que se exploran en todas las disciplinas académicas. Hasta aunque vayas a estudiar para filósofo, te meten las matemáticas para algo. Son las básicas, por eso, ¿no? Te hablaba de ese asunto de las combinaciones, por ejemplo. Alguien que se quiere dedicar, no sé, yo pensaba, huyendo de las matemáticas, voy a ser psicóloga. Y no, me topo con 4 o 5 semestres de estadística, ¿no? Claro. O sea, a fin de cuentas, el asunto de las matemáticas está en todo. Hasta los artistas. Ahorita que estaba mi hija, por ejemplo, tomando clases de pintura y veía, pues estoy ahí en la clase también, yo ahí. Claro. Y toda una fórmula matemática para definir en qué espacio del lienzo tú tienes que colocar. O sea, ahí también están las matemáticas. Ahí está también las matemáticas. Entonces, te digo, siempre vas a necesitar combinación de habilidades, combinación de inteligencias. Pero bueno, aquí quien tiene este tipo de inteligencia se distingue por tener esta habilidad de manejar cadenas de razonamiento largas, ¿no? O sea, algo que es así como A, B, C más C, X, Y, no sé qué, o sea, algo muy, muy, muy complejo, ¿no? Como también tiene que ver con los lenguajes estos de programación de computadoras, sistemas, todo lo que sea como de secuencias lógicas, de cosas abstractas, números. Ahora, claro que esto, ningún niño nace, a menos que sea un prodigio, nace sabiendo todo esto. O sea, realmente todo tiene un principio y es importante que, porque esto es algo que a lo mejor cualquier papá puede preguntar, ¿cómo hago para que mi hijo mejore en matemáticas, por ejemplo? Tal vez tu hijo no tiene esta inteligencia tan desarrollada, tan alta y está batallando con una materia como matemáticas, como física. Creo que aquí lo que cabe es mencionar que todo lo que es complejo siempre se reduce a lo sencillo. Las grandes ecuaciones matemáticas siempre tienen un principio. No puedes aprender, por ejemplo, el 4 más 4 o 4 por 4 si no empiezas con el 2 más 2. Tiene todo un principio y todo tiene un proceso. Por eso las matemáticas son sistemáticas. Tienes que llevar a tu niño que se aprenda, por ejemplo, si están en las tablas, que las tenga bien amachinadas, ¿verdad? Y después que comprenda por qué es la multiplicación.
O sea, es algo que a veces no se sabe enseñar. También, sí. Y pienso que a veces muchos niños batallan, no tanto porque no tengan la inteligencia matemática, sino porque no se les está enseñando de una manera sistemática en la que puedan comprender el paso 1, el paso 2, el paso 3. Esto es bien importante. Digo, yo me dediqué a otra área, a un área completamente diferente de las matemáticas en cuanto a música Ni y tan filosofía. diferente, ¿no? Porque música también tiene mucho de matemáticas. Pero es algo muy aritmético, muy básico. Pero digo, llevé materias de matemáticas que no se me dificultó precisamente porque había un sistema y que te vas habituando a resolver los sistemas. Y bueno, ya no quise estudiar más porque dije, no, ya estuvo. Pero digo que todos tenemos que aprender de una manera correcta las matemáticas y tenemos que saber ayudar a nuestros hijos. Realmente, ahorita como papás tenemos que entrarle a leer los libros, tenemos que entrarle a leer los manuales, las ecuaciones y todo esto para poderles ayudar. Y no clavarte en el asunto de que, bueno, mi hijo no es bueno para las matemáticas y ya, ni modo. No, hay estrategias también para desarrollar este tipo de inteligencia. No vas a llegar a ser Einstein o que tu hijo sea Einstein si no es ese su programación genética o su diseño de parte de Dios, porque tal vez el diseño de Dios es que él sea otra cosa, claro, que sea un gran bailarín o que sea un gran actor o que sea un gran, no sé, hay tantas cosas. Pero hay estrategias. Es muy fácil entonces distinguir si tu hijo es sobresaliente en esto. Y obviamente las opciones vocacionales relacionadas con este tipo de inteligencia pues son muy claras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las ciencias exactas. También, por ejemplo, contaduría, sistemas, ingeniería en sistemas. Y hoy en día hay muchas carreras nuevas que tienen que ver con todo el asunto mecatrónica, robótica, todas esas nuevas carreras. Desarrollo tecnología, etcétera. Entonces, es muy, muy fácil distinguir si tu hijo tiene esta habilidad. Y también las estrategias que tienen que ver para desarrollarla más, pues es básicamente ser muy sistemático, como lo estaba diciendo aquí el pastor Benny, y permitirle como que cada vez darle más. Bueno, ya viste que ya este nivel ya lo superó, pues darle más, o sea, ir subiendo de grado. Y por niveles también tener un sistema mejor de recompensas, de siempre a nuestros hijos siempre elogiarlos, bien, hijo, lo lograste, ya mejoraste, ya. Y sí, que ellos tengan siempre un incentivo, porque son materias abstractas que a veces cuesta mucho trabajo. Bueno, vamos a ir a un corte, no le cambie, estamos aquí en Reconectados, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos, y estamos con el tema de las inteligencias múltiples, segunda parte. Ok, no le cambie, regresamos. En un momento regresamos. Hago canciones Reconectados. que suenan muy buenas y las llevo a todas las radios, pero a pesar de eso no me suenan y a una conclusión ya he llegado. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por el 88.3 de tu FM. Mujeres de Victoria. Hermana, sierva de Dios. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus 3 servicios dominicales. 9 de la mañana, Auditorio Heritage. Costera Miguel Alemán a un costado de Oceanic 2000. 12 del día, Auditorio CCM Acapulco. Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. 6 de la tarde, Salón La Roca. Interior Casa de los Abuelos Costa Azul. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe. Transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM,
Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai. Programación 24/7, 88.3 FM. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Continuamos con más Reconectados. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en Reconectados, volviendo del corazón de los padres hacia los hijos. Estamos hablando acerca de las inteligencias múltiples. Esto forma parte del tema de conociendo a tus hijos, conociendo sus capacidades, su inteligencia, sus estrategias para conocer más. Y bueno, hay una inteligencia que estábamos ahorita comentando, que es la inteligencia matemática, físico-matemática. Pero ahorita vamos a ver otra inteligencia, que es la inteligencia visual espacial. Y te leo aquí rápidamente una definición. Dice: crear e interpretar imágenes, y es el pensamiento en 3 dimensiones. Este es un tipo de inteligencia. A ver, ¿qué nos puedes decir ahorita de esta inteligencia espacial? No especial, espacial. Espacial. Pues sí, es la que se requiere como para hacer todo tipo de representaciones gráficas. Uh-huh. Por ejemplo, un buen ejemplo, un buen representante de quien tiene esta inteligencia sería Leonardo da Vinci, que tenía esta facilidad. Genio en todas las dimensiones esferas, y disciplinas. Sí. Pero especialmente en esta, porque él usaba muchos esquemas y tenía esta facilidad para representar de manera gráfica sus ideas. Claro. Eso es algo. Y él veía mucho estos aspectos de las dimensiones, los planos. Y bueno, obviamente un artista gráfico de cualquier disciplina gráfica. Pon atención a los dibujos Ajá. de tus hijos. Uh-huh. Hay niños que dibujan todo muy en 2 dimensiones, pero hay Uh-huh. niños que de repente meten profundidad, Uh-huh. diseñan ya pensando espacios más así, más elaborados, y eso de niños chiquitos. Este tipo de inteligencias todas se descubren a edades tempranas. O sea, el punto es que todas se van manifestando desde las edades tempranas, y es en donde podemos de alguna manera entender e ir viendo qué es lo que nuestros hijos, qué capacidades tienen y en qué podemos enfocar su camino. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces pensamos, bueno, pues mi hijo que haga lo que sea cuando quiera, mi hijo que desarrolle la carrera que quiera. Muchas veces así pensamos. Pero fíjate que hemos visto ahorita que en los exámenes vocacionales, en las secundarias, en las preparatorias, los jóvenes no tienen ni idea de qué quieren estudiar. O sea, ellos muchas veces no se conocen a sí mismos. La palabra de Dios dice que los hijos, dice, son como saetas en manos del valiente, son los hijos sabios en la juventud, y dice que nosotros tenemos que como una saeta, como una flecha, saber dirigir a nuestros hijos hacia dónde. Por eso tiene que ver esto con conocerlos bien. Conocer bien a tus hijos te da esa facilidad de poder direccionar su vida de acuerdo a sus aptitudes, a sus talentos, a su inteligencia, porque tú lo vas conociendo desde pequeño. Obviamente ya es arcaico el pensamiento de que, bueno, yo soy arquitecto, mi hijo tiene que ser arquitecto, yo tengo tal empresa, mi hijo tiene que heredar la empresa. Bueno, definitivamente es una opción, pero siempre tienes que descubrir que tu hijo tiene un diseño particular y que tú debes ser muy, 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 muy sincero en decir, bueno, mi hijo quiere esto, mi hijo sabe esto, mi hijo tiene tal capacidad, no me voy a encasillar en que tiene que ser doctor porque el abuelo fue doctor, no. O a veces por la cuestión monetaria, o sea, a veces pensamos que porque tenga alguna seguridad en su vida monetaria, pero hemos visto personas que se estudian toda la carrera para lograr esa seguridad económica, pero a la hora de la hora no la quieren desarrollar o se ven frustrados en su vida profesional. Simplemente si no eres bueno en eso, por decir alguien que estudió medicina o leyes, yo qué sé, pensando simplemente en lo económico, si no es algo para lo que tienes vocación, no lo vas a hacer bien. Y si no lo haces bien, pues tampoco vas a ser bien remunerado, ¿no? Exacto, vas a estar ahí. Es algo frustrante. Y hay mucha gente, hay profesionistas o gente que realmente no pueden desarrollar
lo que les gusta hacer. No hay cosa mejor en la vida que hacer lo que te gusta y además que te paguen. O sea, está perfecto eso. Pero bueno. De ahí el papel de nosotros como padres de identificar cuál es su habilidad, su área en la que pueden ser destacados. Y bueno, continuando con este asunto de la inteligencia espacial, no tiene que ver solo con las imágenes o con las obras de arte o con cosas así. También es la facilidad para reconocer símbolos. Por ejemplo, a alguien que tuviera esta inteligencia espacial se le facilitaría aprender idiomas como el chino, el japonés, que son como de kanji, ¿cómo le llaman las figuras estas que son? Y también es un tipo de inteligencia que requieren personas como los arquitectos o los ingenieros, que necesitan como imaginar, bueno, espacios, así, claro. Espacios, exactamente. Entonces, no se cierra solamente al mundo de lo artístico o de lo estético, sino también tiene que ver con saber colocar un cuerpo, un elemento en el espacio de tal forma. Fíjate, que algo sea que me funcional. pasaba muy curioso de niña, cuando tenía 2 años, esta Daniela, y le encantaban esas figuritas como que son como tablitas, como legos. ¿Tangram? Los No. legos. Los legos. Ajá. Pero ella hacía torres. Pero tan chiquita y hacía torres. Trataba de apilar y que no se le cayera. Y decías tan chiquita. Y a veces veía sus manitas cómo estaba tratando de hacer algo tan específico de hacer. Pero digo, son estructuras, ¿verdad? A veces no pasamos tiempo con los hijos suficiente y no vemos que cuando están jugando están manifestando un tipo de inteligencia y a veces no lo perdemos porque estamos ocupados, estamos distraídos o estamos ahí con el iPad, con los juegos. Ese es el momento precisamente para que tú puedas identificar. Si a tu hijo le gusta jugar con todo lo que tiene que ver con imágenes, por ejemplo, que le encanta estar en la tablet, en el jueguito ese de pintar, de hacer gráficos, de dibujar. O, por ejemplo, ese otro de Minecraft también creo que tiene mucho que ver con este asunto de hacer para estructuras. mí es un poquito más grande, sí. Bueno, ahí ya puedes estar distinguiendo que puede que por ahí sea su... Sí, hay pocos juegos que son de alguna manera didácticos y que benefician. Y la mayoría de los juegos, si son en exceso, son peligrosos, pero hay juegos que jugando aprenden mucho los niños. Y uno de ellos es Minecraft. Es un juego que muchos lo han recomendado para estructuras, para descubrir y bueno... Y el chiste es, observa a qué le gusta jugar a tu hijo. Y en base a eso te vas a ir dando cuenta cuál es su tipo de inteligencia. A mi hija, por ejemplo, le encantaba jugar con la grabadora ¿De voz? Ajá, sí, era su fascinación. Y también leer diccionarios. ¡Órale! Y así agarró un repertorio ahí del lenguaje. ¡Qué bárbara! Y así... Entonces dices, bueno, su área es la inteligencia verbal, tal vez por ahí va. Y así, entonces observa qué hace tu hijo en el tiempo libre, con qué le gusta jugar, si le gusta hacer estructuras, si le gusta dibujar, si le gusta... Y hay que medir los tiempos de tele y de entretenimiento. A veces pasar horas ahí y estás perdiendo... donde esos momentos de aparente aburrimiento, de ocio, donde ellos despiertan su imaginación. Los tiempos muertos donde dices, no vas a ver tele, te vas a poner a jugar, haz algo, no sé, me voy a aburrir, no te vas a aburrir. Un niño no se aburre, un niño normal juega, inventa, crea y ahí descubre su inteligencia. Bueno, exactamente. Vamos a pasar a otra inteligencia porque tenemos que ir rapidito. Es la inteligencia corporal kinestésica. Dice aquí la definición: siente y expresa de forma corporal, realizando todos sus trabajos manualmente. Este tipo de inteligencia no la había escuchado, fíjate. Es kinestésica. Le explicábamos la vez pasada que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, con una facilidad para mover tu cuerpo, ya sea en lo macro o lo que es como se le llama, psicomotricidad gruesa, o en lo micro, que es la psicomotricidad fina, que son los dedos, ¿no? Por ejemplo, un músico necesitaría este tipo de... Además de la inteligencia musical, que la estamos dejando al último, para que tú como músico nos expliques más así. Pero también necesitas que tiene que ver con el movimiento, con una especial control en tus movimientos. Un atleta, por ejemplo, la macro. Es psicomotricidad gruesa o macro. De todo el cuerpo, que involucra todo el cuerpo, todo el músculo, todas las... Los artistas, me imagino, artistas clásicos de ballet también, o de baile especial, así como de... Cualquier tipo de danza, de baile, es esta inteligencia, la corporal kinestésica.
Cualquier tipo de deporte también es esto, la corporal kinestésica. Y también artes como la pintura, escultura, que también tiene que ver con una facilidad de movimientos finos en las manos, un cirujano. Ah, claro. O sea, ahí es donde te digo que necesitas combinar varios tipos de inteligencia para lograr un resultado. Una disciplina específica, laboral o ya de... No puedes decir, bueno, mi hijo nada más necesita, si quiere ser un buen médico, nada más necesita tener buena memoria. No, también necesita esto, por ejemplo. Claro. Y algo que veíamos hoy, por ejemplo, en un curso que estaba yo con una neuropsicóloga, es bien importante. Pensamos que el movimiento, el asunto de que los hijos jueguen en el aire libre, que se muevan, que brinquen, que salten, que vayan al parque, que no estén nada más ahí en la tele. Pensamos que eso nada más les ayuda a nivel de su físico. Y no, tiene mucho que ver con el desarrollo de conexiones cerebrales también. Wow. Entonces, hay que llevarlos al parque. Bien dice el antiguo dicho, mente sana en cuerpo sano. O sea, el movimiento del cuerpo, el hacer un deporte, el hacer un arte como la danza o cualquier cosa que tenga que ver con mover el cuerpo, te va a ayudar no solo o va a aumentar tu coeficiente no solo de inteligencia corporal kinestésica, sino también todas las disciplinas, toda la inteligencia. En el área intelectual también se producen conexiones especiales. Y veíamos, esta neuropsicóloga nos hablaba de la importancia de un niño que sí gateó, por ejemplo. Ah, sí. Que tuvo o un niño que sí hace un deporte en comparación con otro niño que no hace ningún deporte, y cómo esto afecta en su proceso de lectoescritura. O sea, algo que tú no te imaginas. Wow. ¿No? Entonces, es súper importante a nuestros hijos. No, a los bebés, perdón que te interrumpa, no meterlos luego a la andadera. De hecho, nunca meterlos a la andadera. Sería no lo existe ideal. Eso en el desarrollo sería normal. Lo ideal. Pregúntale a un pediatra bien actualizado, a un psicólogo. Te va a decir, prohibida la andadera. Órale. Sí, a veces pensamos, no, pues para que camine más rápido, que no sé qué. No, estás bloqueando el desarrollo no solo de sus habilidades de movimiento, porque piensas, va a aprender más rápido a caminar. No es cierto, o tal vez sí, pero le estás los piecitos, creo que se les lastima, ya deja eso. Lo más importante es que le estás obstaculizando el desarrollo de otras habilidades, como este tipo de inteligencia, la corporal kinestésica. Sí, alguien me dijo igual que con un niño gateo tiene más facilidad en las matemáticas, algo así, la coordinación. Sí, el movimiento que se hace se le llama patrón cruzado, produce una conexión entre los hemisferios cerebrales. Wow. Y eso pues potencia todas las habilidades cognitivas. Entonces, no es solo su desarrollo a nivel motor, psicomotriz, sino también a nivel intelectual. Y bueno, ¿cómo saber si tu hijo tiene esta inteligencia? Pues también es como muy fácil, si es bueno en los deportes, aunque puede haber niños que no sean buenos en un deporte, tal vez no es el mejor futbolista, pero ponlo, no sé, a bailar. Si es que hay niños que a lo mejor no destacan, pero cómo corren, cómo trepan, por ejemplo, cómo están ahí queriendo salir y sí destacan corriendo. Yo pienso que en los deportes muchos niños, sin darse cuenta, son muy destacados, pero porque a lo mejor hay un compañerito que los puede sobrepasar, pero no resta que tengan esa inteligencia. Así es. Y bueno, opciones vocacionales, deportes y artes y también, como veíamos, música. Bueno, un buen instrumentista, pues sí necesita estabilidad en las yo tengo manos. por ahí un familiar que es futbolista famoso. No voy a decir quién. Uh-huh. Pero él, yo me acuerdo que mi tío lo llevaba ahí al club donde fue futbolista, lo llevaba desde muy pequeño. Y de hecho siempre llegaba cuando regresaban así del entrenamiento. ¿Cómo te fue? ¿Hubo partidos? Sí, ¿cuántos goles metiste? 4, 5, 6. Wow. Y era como muy normal, pero se veía un talento extraordinario para meter goles. Y realmente lo interesante fue que la familia supo explorar esto y permanecer en esta disciplina. Y ya a los 15 años dejó de estudiar, tuvo que dedicarse de lleno a desarrollar el deporte, aunque tuvo que ser escuela abierta, pero pues ahorita es un profesional. Digo, no todo el mundo tiene eso de llegar, pero tienes que descubrir. Si nunca lo metes al equipo de la escuela, sí, no. Y claro, no te claves en no fue bueno para el fútbol, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Claro. Ya mi hijo no es bueno para los deportes. No, hay muchos deportes, hay muchas disciplinas, hay muchas cosas
Entonces hay que explorar por todos lados. Inclusive, miren, y voy a hacer un comercial ahorita, familia. Hay una película ahorita que está en el cine que se llama Vencedor. Se las recomendamos ampliamente. Es una historia preciosa que habla de una niña que precisamente practica un deporte no muy común, que es el ¿cómo se llama? Cross country, es como campo traviesa. Es una carrera de 5 kilómetros en donde no hay como obstáculos, pero como que es en el campo, sí, 5 kilómetros. Y no es en una pista, eso es más complicado. Y no es en una pista, es a campo traviesa. Es un deporte que se ha puesto un poquito de moda, pero ella se juega por equipos y ella corre sola, pero tiene un entrenador que es cristiano. Y bueno, la historia, la trama es preciosa. Después de la mitad de la película estás llorando toda la película. Está en Cinépolis, véanla a ver, está en varios, solamente está ahí en galerías y en Gran Plaza. Véanla, es una película para toda la familia, vale mucho la pena, tiene valores y un mensaje poderosísimo, precioso sobre quién eres. Sí, este asunto de la identidad, trabaja este asunto de la identidad en Cristo, es básico. Si tienes hijos adolescentes, los tienes que llevar a ver la película. Así es, buenísima. Vayan mucho a verla. Y bueno, tiene que ver con un deporte muy, muy, muy diferente, pero que además es muy interesante descubrir cómo finalmente ella es una vencedora, ¿no? Y no porque ganan el deporte, sino por quién es ella. Y bueno, descubre la película, no te quiero contar el final. Y algo bien importante que tiene que ver con este asunto de la inteligencia corporal kinestésica es también que les da a los chicos un sentido de, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la autoeficacia? Es muy, muy necesario que a tus hijos los metas siempre en alguna actividad física, sea de deporte, sea de artes. O sea, por ejemplo, bueno, no le gustan los deportes a mi hija, es floja. A ver, recuérdame un poquito de lo que era la autoeficacia. La habilidad, la capacidad de creer en tus habilidades. Bien. Nosotros como cristianos lo enfocamos más en tus habilidades, pero también en lo que Dios puede hacer a través de tus habilidades, ¿no? Y los deportes son de las actividades que mayor autoeficacia generan en los niños. En los niños, wow. Y sobre todo, por ejemplo, un niño que no es muy bueno en la escuela, es genial que lo metas a un deporte, porque si su inteligencia no va por acá por lo académico o intelectual, pues es muy posible que vaya por acá. Y no te frustres si al primer equipo de fútbol no le va bien. Bueno, busca, no sé, el básquetbol, busca la gimnasia, por ejemplo, es un deporte que está muy ahorita aquí en Acapulco se está volviendo a explorar, qué bueno. La danza, etcétera. Bien, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a continuar todavía con este tema, por favor, de las inteligencias múltiples. Bueno, no le cambien. Vamos a regresar aquí en Reconectados. En un momento regresamos. Reconectados. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus 3 servicios dominicales. 9 de la mañana, Auditorio Heritage. Costera Miguel Alemán a un costado de Oceanic 2000. 12 del día, Auditorio CCM Acapulco. Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. 6 de la tarde, Salón La Roca. Interior Casa de los Abuelos Costa Azul. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. Acapulco, Guerrero, México. Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Estás sintonizando 88.3 FM Radio.
Reconectados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último bloque de Reconectados. El tema de hoy es las inteligencias múltiples en los niños y bueno, ya estamos en la recta final y ya solo nos queda hablar acerca de lo que es la inteligencia musical o rítmica, que es crear o sentir un ritmo para expresar un estado emocional, detectando y analizando las diferentes variantes. Básicamente es a quien se le facilita todo lo relacionado con la música. Y bueno, gracias a Dios tenemos aquí al pastor Benny, que también es músico. Así es. Y pues platícanos tú qué nos puedes decir acerca de esta inteligencia musical. Bien, la inteligencia musical pues es algo muy, muy padre, pero bueno, no todos los niños a lo mejor lo tienen, lo desarrollan, pero en la mayoría de los niños, todos los niños deberían aprender un instrumento, todos los niños deberían aprender algo de música. Yo sé, algunas veces que he leído al respecto, sé que la música ayuda a prevenir violencia, ayuda a que crean empatía unos con otros. La música maneja ese lenguaje universal. Uh-huh. Ese lenguaje, incluso la notación musical es la misma en todo el mundo. O sea, es una manera en la que se puede uno comunicar con gente de todos lados. Por supuesto, es un lenguaje muy profundo, muy interiorizado, pero sí requiere un cierto tipo de inteligencia que va desde lo rítmico hasta lo que es entender patrones musicales más complejos, como la cuestión de armonía, como la cuestión de contrapunto, ¿verdad? Pero en sí, más que nada, es una sensibilidad. Yo le llamaría a esa inteligencia una sensibilidad, porque la música se aprecia, la música se escucha, genera un estado de ánimo, se transmite algo con esta música, y me refiero a la música, pues, que es música, ¿no? Hay por ahí mucha música que no le podría llamar música, que es ruido en realidad. Reggaetón, punchis y todos esos tipos, aunque también tiene su forma de desarrollarse, pero la música minimalista, como esos ritmos que son pum, 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 o sea, eso no realmente no es música. No es música. La música tiene mucha más riqueza, tiene mucho más que explorar. La música clásica, por supuesto, es de los exponentes más grandes, pero también hay otros géneros. Por ejemplo, hay géneros como por ejemplo baladas, como el tango, como géneros de distintos géneros musicales. Incluso la música mexicana tiene patrones muy interesantes que se han incorporado a la música internacional y que han sido reconocidos a nivel mundial. Todo eso tiene que ver con una capacidad de apreciación. Y los niños, cuando se acercan a la cuestión musical desde pequeños, después tienden a ser adultos más empáticos y con, por supuesto, una mayor profundidad artística de apreciar todo lo que el hombre es. Porque fíjense, estamos acostumbrados a un mundo en donde todo es dinero, en donde todo es compras y materialismo, pero también existe algo muy importante que es el desarrollo de las artes, ¿verdad? Del ser humano, de la expresión artística en todas las disciplinas, y por supuesto la música es. Y tristemente la mejor música es a veces la que menos reditúa, ¿no? Pero si lo sabes hacer bien, te va a redituar también. Pero algo que me gustaría mencionar aquí me parece impresionante que le dan una categoría aparte, ¿no? A lo que es la inteligencia musical. Okay. Porque, por ejemplo, podría haberse puesto con dentro de la inteligencia verbal o lingüística. A fin de cuentas, la música es un lenguaje, lo decías. Y no, le dieron una categoría especial, ¿no? Es todo un mundo, todo un universo. Yo leía en un artículo de psicología que la música es la única actividad que integra a ambos hemisferios cerebrales. Entonces, en ese sentido, ya te está hablando de lo importante, o ahora sí el cerebro que tiene que tener alguien que se dedique a la música, o que tenga, y como bien dijiste, la sensibilidad también, porque a veces hay músicos que pueden ser muy buenos técnicamente, pero si no la combinan con lo que era la otra inteligencia que vimos, la intrapersonal, pues no va a transmitir, ¿no? Los grandes compositores, Beethoven, Mozart, tuvieron que tener esta inteligencia musical, pero también la capacidad de transmitir un mensaje, una emoción a través de la música. Y eran verdaderos genios también en la cuestión técnica, porque ellos desarrollaron formas de orquestar, formas de armonizar, que después formaron parte de la teoría. O sea, yo pensaba antes que existía la teoría y después los genios. No, primero fueron los genios y después los grandes, los que hacen los libros, pues copiaron y trajeron eso a la teoría, porque son fundamentos de la música. Pero finalmente esta inteligencia, fíjate qué interesante, ¿no? Hace que
O sea, que esta inteligencia musical yo creo que contribuye a todas las inteligencias. Así es, definitivamente. Este asunto de incluir la música ya como una materia regular en todas las escuelas ya de educación pública, tiene que ver con estos estudios que se han hecho de que ayuda el aprender música, ya sea a tocar un instrumento o a leer música, todo esto. Desarrolla también en el área de las matemáticas, fíjate. Facilita también el proceso de lectoescritura, el que un niño aunque no vaya a ser el gran instrumentista o el gran compositor o el gran músico así, o que se dedique a vivir de la música, pero es algo que forma, tiene con mucho... lo mismo que el deporte, claro. O sea, son actividades a las que tienes que exponer a tu hijo, claro, aunque que sí. No se vaya a dedicar a eso de por vida o no tenga... Sí, y es que muchos papás eso piensan, no lo voy a meter a la música, ¿qué tal si quiere después hacer una banda? No. Y piensan que todo el que estudia música va a terminar de ahí de bohemio en un bar. No es así, la música es riquísima y poder tener un instrumento de niño, de adolescente y poderte expresar con un instrumento... A nivel emocional te ayuda en muchas áreas y vale mucho la pena. Y fíjate que aquí en Acapulco ha habido una revolución musical gracias a las aportaciones de tantos maestros que han llegado aquí al puerto, entre ellos tu esposo y querido amigo Ramsés, y junto con músicos de la Filarmónica que vienen de varias partes del mundo. Hay escuelas de música. Hace 20 años no había casi nada de música en Acapulco. Tenemos esa enorme ventaja hoy en día de todas estas orquestas que son infantiles y gratuitas. ¿Sabes? Wow. O sea, ¿cuánto te cuesta una clase con un maestro particular de violín? O sea, y del nivel que tenemos aquí con estos maestros de la Filarmónica no es nada barato y aquí te lo están dando gratuitamente. Gratis, esperemos que este programa continúe muchos años. Entonces, lleva a tu hijo a que aprenda un instrumento. Es básicamente, ¿cómo te puedes dar cuenta que tu hijo tiene esta inteligencia? Bueno, pues es fácil, ¿no? Primero lo llevas y ya luego, ¿te gusta, mijo? ¿Cómo veas? ¿Cómo te sientes? Hay una disciplina además. Cualquier instrumento y cualquier... desarrolla el carácter. Desarrolla un carácter porque tienes que disciplinarte para estudiar el instrumento y además después estás con tus compañeritos y dices, no, me tiene que salir bien. Esto es algo muy, muy importante en tus hijos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, llegamos al final del programa. Yo quisiera por ahí que estemos... pues nada más al pendientes de todas las cuestiones que se van a dar respecto a la familia, hacia la defensa. Quiero insistir un poquito en este punto, que como sociedad cristiana, como sociedad laica incluso, pero que defendemos la familia, podamos estar al pendiente de todas estas pláticas y todo lo que se ha estado hablando, y estaremos tratando de informarles puntualmente los avances y lo que sucede aquí específicamente en México y en el estado de Guerrero. Bueno, saludos y bueno, este fue su programa Reconectados. ¿Terminamos con una pequeña oración? Claro que sí, adelante. Gracias, Dios, pues en esta hora te pedimos que nos des esa revelación como padres, nos ayudes a tener la sensibilidad de descubrir la inteligencia en la que tú diseñaste a nuestros hijos que fueran sobresalientes, nos ayudes a encauzarlos correctamente para que lleguen a ese propósito, para que lleguen a ser esas personas con las que tú soñaste y para quienes tú ya tenías un destino trazado. Gracias. Declaramos en esta tarde que todos los padres, mamás y papás que nos han escuchado van a tener ojos muy abiertos, oídos muy abiertos para distinguir y encauzar las diferentes expresiones de inteligencia de sus hijos. Y te pido, si tú nunca has hecho esta oración para recibir a Jesús en tu corazón, es muy rápido, muy sencillo. Solamente acompáñame con estas palabras que son: Señor Jesús, te agradezco en esta hora porque tú pagaste el precio por mí en la cruz. Te entrego mi vida y de aquí en adelante quiero que seas tú quien me guíe. Te entrego mis pecados, te agradezco porque tú los llevaste en la cruz y me pongo en tus manos para que de aquí en adelante tú camines ya no junto a mí, sino en mí. Amén. Gracias. Amén. Amén, amén. Hasta luego, hasta la próxima, aquí en Reconectados por Radio Shaddai, la radio que te bendice. Saludos. Esto fue Reconectados. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes a las 5 de la tarde por esta emisora.
Reconectados, una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Estás sintonizando 88.3 FM Radio.